que busca efectivamente poder sancionar a aquellos mayores de 18 años que concurran, se valgan. Hemos tenido un largo debate cuál es el verbo rector que vamos a utilizar, pero que nos parece extremadamente relevante, no solamente por la agenda de seguridad, que es muy relevante, sino que además por la agenda de infancia. Creo que es un proyecto especialmente relevante. Y el día de hoy, algo que alcancé a conversar con la senadora Sabat, así que después nos va a dar sus comentarios, pero queríamos escuchar una indicación que ha venido conversando también el senador José Miguel Insulza con algunos de sus asesores, con los míos, también ha estado participando el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. Hemos tenido un diálogo bastante abierto y sincero, así que, senador Insulza, no sé si usted quisiera comentar. ¿Cómo no, presidente? Si usted me permite unos minutos para poner al día a la senadora y poder, además yo quisiera que este tema ya tiene colgando hace más de un año, entonces vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que en realidad en el fundamento de esta moción está, primero, en las cosas que uno ve, la cantidad de niños que participan en delitos en este país, y también en el trabajo muy importante que ha desarrollado en Naciones Unidas la Comisión sobre los Derechos del Niño, que ha entregado un conjunto de observaciones generales para interpretar precisamente este tema, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la justicia. Y en una de estas observaciones, la número 10, dice claramente que una política de justicia de menores que no vaya acompañada de un conjunto de medidas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil comporta graves limitaciones. Luego, posteriormente señala la Asamblea General de Naciones Unidas que deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de niños y jóvenes, así como su utilización para actividades delictivas. La verdad es que hay una resolución de la Asamblea General sobre la utilización de niños como instrumento para las actividades delictivas, que reconoce las formas tradicionales de explotación, etcétera, pero sobre todo dice que está preocupada por el hecho de que los niños estén siendo inducidos por los adultos a llevar un estilo de vida delictivo. Y que considerando la utilización de niños como instrumentos de los adultos, que es como una funesta práctica, que representa la violación de normas sociales y priva a los niños de su derecho de ser formados, educados y criados adecuadamente. Y le pide a los países que formulen medidas para programas para resolver el problema de la utilización de niños como instrumento de actividades delictivas. Medidas eficaces, incluida la adopción de nuevamente las sanciones a los instigadores y no a los niños que hayan sido implicados. Bueno, de todo este asunto, presidente, nosotros, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide tipificar penalmente la captación, ahí hay otro verbo, captación, utilización y explotación de niños, niñas y adolescentes por parte de adultos y grupos criminales para realización de actividades ilegales. Este fue el origen de esta normativa, y la verdad es que ha cambiado mucho porque se han planteado respecto de ella algunas indicaciones y algunas ideas que yo quisiera recoger acá y explicar por qué la indicación que estoy presentando ahora. Primero, generalmente en cuanto a la conducta, hemos discutido mucho, como dice el señor presidente, hemos discutido mucho qué palabras son las que se usan. Y la verdad es que la propuesta original decía que se sanciona a un menor de 18 años que induzca o fuerce a un menor de esa edad, o si hubiera prevalido de él, o hubiera sido partícipe de cualquier modo. Y la verdad es que nosotros creemos que es necesario usar el verbo rector del artículo 19, letra E de la ley 20.000, que propone la redacción del inciso que diga o se hubiere valido de él para cometer el mismo. Que valerse parece ser la norma nacional e internacionalmente más aceptable. Además vamos a discutir después el problema del principio de non bis in idem. Lo dejo para el final esto, porque precisamente lo que se trata en este caso es de crear un delito distinto. El delito no es el delito que se comete, el delito es cometer cualquier delito con un menor. Cualquier delito usando un menor, aunque el menor no tenga la conducta del menor no esté penada. El mejor caso es la persona que roba un cargamento de artículos que pueden ser vendidos en la calle,
y luego manda un montón de niños a venderlo. Esos niños no están cometiendo ningún delito, no saben ni de dónde vienen los bienes, pero están vendiendo objetos robados que se robó una persona y que se está valiendo de ellos para su receptación. Y por lo tanto, creo que estamos hablando de un delito distinto, pero vamos a volver a eso. El segundo planteamiento que se nos hizo fue la proporcionalidad de la sanción, y tienen razón en eso. La verdad es que estábamos probablemente demasiado entusiasmados con este proyecto, y pusimos una pena de presidio mayor en su grado medio, 10 años y un día a 15 años, para el caso de un mayor que induciendo, forzando, prevaliéndose de un menor de edad, se comete un crimen haciendo uso de un menor de edad. Y cuando era simple delito, 5 años y un día. Y la verdad es que yo siento que sí es necesario hacer proporcionales las penas, sobre todo cuando en muchos casos esta pena entonces estaría siendo mayor probablemente que el delito que se cometa, y es un delito mayor. Entonces estamos proponiendo ahora una pena bastante, algo distinta, que las voy a informar inmediatamente después. Ese es el segundo tema. El tercer tema, presidente, es el tema de la prohibición non bis in idem, que se ha dicho mucho que esta pena se aplica sin perjuicio, es cierto, en nuestro proyecto se decía que esta pena se aplica sin perjuicio a las que correspondan a crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Y por lo tanto, ha planteado que esto estaría violando la regla general sobre el concurso de delitos, que está en el artículo 74, como sabemos, pero nosotros rechazamos la idea de que esto se vulnere efectivamente el principio. Claro que la Constitución y los tratados internacionales no lo permiten, pero esta misma discusión ha ocurrido ya en otras legislaciones. Yo estoy trayendo a colación en la minuta que les voy a hacer llegar después el caso colombiano. La Corte Constitucional colombiana es conocida, tiene una alta reputación por su desarrollo jurisprudencial en materia de derechos fundamentales, y además le habíamos pedido no solo la posibilidad de que nos visitara el juez colombiano, uno de los jueces colombianos que fue presidente, el señor Luis Ernesto Vargas Silva, que fue presidente de la Corte Constitucional y miembro y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que fue quien defiende precisamente esta idea de que esto no es un delito, esto es un delito distinto, porque aquí, claro, si viene el autor, el sujeto es el mismo, no hay identidad ni de objeto ni identidad de causa. La única identidad que se produce es en relación a la persona a la cual se dirige la imputación. En un delito, a esa persona, sin embargo, se le imputa un delito, por ejemplo, de robo, y en el otro caso se le imputa el uso de menores, que no es lo mismo. Hay una identidad de objeto completamente distinto. Y también hay una identidad de causa, en el sentido de que el cargo es por presunta vulneración, se protegen bienes jurídicos distintos. En un caso estábamos hablando de robo, se está protegiendo la propiedad. En este caso se está protegiendo la salud mental del niño, la vida del niño. Y por lo tanto, la única identidad que tienen estos críticas que se hacen, la única identidad que tiene, supuesta non bis in idem, es precisamente la que está en relación a la persona a la cual se le formula la imputación. Se ha planteado también la necesidad, sin embargo, por el medio de la Defensoría Penal Pública, que sugieren diferenciar el reproche para el que se dirige en el caso de valerse de menores de 14 años y mayores de 14 años. Y efectivamente eso está considerado en la indicación que estamos presentando. Creo que, y finalmente, creo que hay, sin embargo, un tema complejo, señor presidente, y es el tema de que, y como creo que lo planteó el señor Maldonado o alguien que es el actual artículo 72. Porque el artículo 72, el que regula este tema alguna agravante de responsabilidad penal, que se estaría, en este caso, yo diría que entonces lo lógico parecería eliminar la agravante. La agravante ha sido muy criticada por el Ministerio Público, por lo mismo Tribunal de Justicia, diciendo que es bastante inaplicable,
porque exige tiene exigencia respecto del niño, primero que el niño esté cometiendo reconocidamente un delito, varias cosas más, que son muy difíciles de probar. Y esta, a mi juicio, lo que estamos planteando aquí es ciertamente una figura bastante mayor, pero como bien sabemos, si en una ley se suprime un agravante, eso podría ser, utilizado por los autores, el mayor autor del delito, diciendo que en realidad se ha suprimido la agravante por la cual fue condenado y por lo tanto cabe rebajarle la pena en el tamaño del agravante que ahora no existe. Aunque este delito, aunque si se hubiera juzgado con este delito, se le habría aplicado una pena mayor. Pero ciertamente aquí el correo podría operar en favor de las personas que están condenadas y por cualquier delito en el cual se ha aplicado la agravante del artículo 72. Me dicen los jueces y los tribunales, el Ministerio Público, que esta agravante se aplica muy poco porque es muy impráctico, es prácticamente inoperante. Pero creo, señor presidente, que en todo caso, y esto yo prometo tenerlo para la próxima sesión, para cuando discutamos este tema, preferiría revisar primero la cantidad de personas que están en este momento en prisión por un delito que signifique que haya sufrido el agravante del uso de menores, que creo que son muy pocos. Y de lo contrario no vamos a introducir ninguna indicación ahí, sino que dejaremos el delito ahí y que simplemente perezca por esta ineficiencia. Pero para esto tenemos que tener pronto el nuevo texto, el informe que tendríamos que pedir en el registro judicial donde corresponde la materia de los tribunales de justicia. Por último, presidente, yo quería decir que quiero decir, la indicación la tienen ustedes, ¿no? ¿Entiendo? ¿Está repartida, señor secretario? La indicación está en poder de los señores se envió la que se hizo llegar por sus asesores a esta secretaría hace algún tiempo, ¿no? ¿Sí? Es una indicación que se habría hecho llegar, no sé cuándo, yo entiendo que ustedes la tienen. Es muy Tenemos posible. Una y la semana pasada. Es muy simple. La semana pasada, senadores. Voy a leerla rápidamente. Sustituye el ¿Será posible, Ignacio, que la pongamos en pantalla? Sí, si la pueden poner es mejor. Ahí la entendemos bien. Ojalá que tenga la última versión, secretario. Sí, yo creo que la debería tener, porque si eso llegara hace algunos días. Por lo menos mis asesores han dicho eso. Ya, aquí está. Está la legislación vigente. No, no, el texto sustitutivo propuesto. No, este no es el que estamos proponiendo nosotros. Borremos, yo no estoy haciendo ninguna modificación al artículo 72 en este caso. Vamos a seguir más arriba, tal vez. Dice, presidente. ¿Presidente? Sí. Hay algo raro aquí. Eso, ahí. Perdón, presidente, yo la verdad es que lo que tengo aquí, el que está como artículo único, que dice proyecto de ley, ese es el que estamos planteando ahora con alguna modificación, pero en fin, déjeme ver si es el mismo. En los casos en que un menor mayor de 18 años induzca o fuerce a un menor de esa edad a la comisión de un crimen, o si hubiere prevalido de él para la comisión del mismo, y aun cuando la participación del menor de 18 años no diera lugar a responsabilidad penal, el mayor de 18 años será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es este texto nos figura aquí, señor secretario. José Miguel, ¿Sí? José Miguel, me da la impresión de que el texto de tu indicación es el que está en la columna derecha. Tampoco, no. A ver, puede ser. No, está algo, Felipe, está un poco distinto. El texto que estoy presentando yo mantiene el induzca o fuerza a un menor. José Miguel, no es la que tengo yo entonces. ¿Cómo? José Miguel, no. ¿Será posible que tu asesor se lo envíe a Ignacio para que lo pueda poner Ignacio?
Yo entiendo que déjame preguntar si se lo mandó. Yo entiendo que lo mandó, pero déjeme ver. Yo tengo otro texto entonces. Es otro, sí, es otro texto, sí. Sí, nosotros tenemos otro texto, presidente. A nosotros no nos ha enviado ese nuevo texto, presidente. Qué raro, ya pues estoy llamando a preguntar. Ese comparado que ustedes tienen a su disposición. Es el de la semana pasada. Este es un texto que tendría que haber llegado esta semana. O la semana pasada incluso. Exacto. Oye, me dice alguien aquí que no tienen el texto tuyo, el texto nuestro. Ya, por favor, mándeselo de inmediato, porque parece que hubo un problema ahí. Ya, mándeselo a don Ignacio ahora mismo, por favor. Gracias. Gracias, que es urgente, estamos esperando. No, que me parece que hubo un error, presidente, se lo mandaron a su asesor. Y él no entendió que tenía que hacerlo llegar, sino solamente conversarlo con usted, como es lógico, se lo mandaban al asesor, lo conversa con su... Pero lo voy a leer entre tanto, para explicar de qué se trata. Dice el número, dice, en realidad el artículo único dice para sustituir el numeral 1 que propone un nuevo artículo 147 bis por el siguiente. En los casos en que un mayor de 18 años induzca o fuera un menor de edad a la comisión de un crimen o se hubiere valido de él para cometer el mismo, la participación del menor de 18 años en el lugar el mayor de 18 años será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Luego dice que si se tratara de la comisión de un simple delito, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio. Dichas penas se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan a los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Si el crimen o simple delito se hubiera cometido induciendo o forzando a un menor de 14 años, valiéndose del mismo, el tribunal aplicará la correspondiente. El consentimiento dado por el menor de 18 años no eximirá de responsabilidad al mayor de esa edad. Ese texto es bastante simple. Yo tengo incluso, presidente, más adelante los molestar, una última modificación de redacción que me parece que lo deja más claro. Y que deja más claro que este es un delito distinto. Es decir, que en lugar de decir en los casos en que un mayor de 18 años, etcétera, diga un mayor de 18 años que induzca o fuerza a un menor de esa edad a la comisión de un delito o de un crimen, o si hubiere valido de él, etcétera, porque eso configura mucho más claro un delito que no está vinculado con otro delito, es un delito de por sí. ¿Esperamos el texto? ¿Le llegó el texto, secretario? Presidente, estamos intentando subirlo al sistema. Ok. Yo no sé si quisiera hacer algún comentario a lo que ya has puesto en forma bastante contundente el senador Insulza, para ir ganando tiempo mientras lo van subiendo. ¿Presidente? Sí, senadora Marcela Sabat. Sí, bueno, agradecer su bienvenida. Espero poder trabajar en concordancia con lo que ustedes han venido haciendo ya hace un tiempo. Sí, yo al escuchar ahora al senador Insulza me quedan claro más completo el escenario, porque efectivamente al cambiar el verbo redactor queda más integral el artículo y este nuevo delito, entendiendo que no solamente inducir, ahí queda fuera lo que ya se está viendo en el artículo 72 respecto de quienes se hacen valer de los menores para poder delinquir. Y efectivamente, en ese artículo se aumenta en un grado, pero se deja a discreción del juez si es que debe o no aumentar el grado. Entonces, lo que yo había hecho en la Cámara de Diputados, por cierto, había presentado un proyecto de ley que buscaba que se suprimiera esa parte del artículo para que quedara en forma automática, al menos como agravante, el hecho de valerse de menores de edad para cometer un delito. Ahora, si efectivamente ya ha sido conversado, como lo ha expresado el senador Insulza, me parece que queda mucho más completo.
Y aquí quizás, como digo, creo que valerse de él hoy día se le está sumando a los que estaban en un inicio con respecto a inducir el delito, por lo tanto queda más completo. Pero ver aquí cómo vamos a integrar quizás, presidente, la diferenciación pedido en cuanto a quienes estén en este delito, sean mayores de 18 años o menores de, o sea, perdón, mayores de 14 años o menores de 14 años. Creo que también podría ser importante que trabajemos en esa línea para poder hacer la diferenciación y preguntar ahí efectivamente cuál sería la apreciación del Ministerio Público. Eso por ahora, presidente. Gracias, Y ver senadora qué Sabat. es lo que vamos a hacer con el artículo 72. También creo que es importante. Efectivamente, yo creo que ahí está el texto, ya lo pueden ver todos. Hay varios temas pendientes. Yo claramente creo que lo ideal sería que pudiéramos, si ustedes están de acuerdo, abrir un plazo de indicaciones de aquí por lo menos una semana y que hoy día pudiéramos dedicarle un poco el tiempo que nos queda a poder ir debatiendo estos distintos elementos que ha planteado. A mí el que me preocupa efectivamente está lo que planteó al final el senador Insulza, esta doble legislación, si ustedes quieren, y cómo se resuelve, y cómo piensan ustedes aquí los que han estado más en tribunales, que va a funcionar esta doble legislación, o sea, cómo se va a ver en la práctica que exista eventualmente un agravante y además un tipo penal nuevo que yo concuerdo con el senador Insulza que es lo correcto y que creo que cumple de mejor manera lo que buscamos. Pero ahí me gustaría escuchar tal vez alguno de los asesores, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Justicia, su opinión al respecto. Presidente. Senador Arboe. Sí, previo a la intervención de los representantes del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia. A ver, yo creo que evidentemente lo que tenemos que intentar lograr como objetivo es que el mayor de edad que use un menor de edad para cometer un delito tenga una sanción mayor. Ese es el objetivo que tiene en vista esta legislación. Hoy día existe un agravante y ese agravante, tal como se ha señalado, tiene escasa aplicación práctica por un conjunto de consideraciones. Intentar regular esta situación para lograr este objetivo, creando un tipo penal nuevo, puede no ser el camino adecuado. Probablemente, y habría que mirarlo con más detención, lo que correspondería, para no dar pie al debate doctrinario del non bis in idem, de un conjunto de consideraciones, es que modificáramos esa agravante, ampliando las hipótesis e incluso estableciendo un agravante especial, que ya lo es, digamos, pero respecto de los menores cuando se usan menores de 14 años, y estableciendo de manera explícita que no se requiere la asignación de culpabilidad o responsabilidad del menor que es utilizado para estos fines, que es uno de los motivos por los cuales estamos legislando. Yo creo que si sale un paso de indicaciones, yo me inclinaría más bien por el 72 que por el 147, porque más allá de que la técnica nuestra del 147 quede perfecta, el problema que se va a producir en la práctica, en tribunales, es que el juez va a tener que resolver entre aplicar un agravante o aplicar este tipo penal. Si no aplica el agravante, vamos a estar, comillas, subsidiando por la vía de un tipo penal perfecto una imperfección del agravante. Entonces, creo que eso podría traer consecuencias procesales también. Entonces, no sé, he estado mirando el tema, yo creo que me voy a inclinar más bien por una lógica de perfeccionar el agravante más de crear un tipo penal nuevo. Presidente, ¿me permite? Adelante, senador Sousa. Presidente, el problema es el siguiente. El Código Penal, para que nos ubiquemos, el artículo 72 dice: en los casos en que aparezcan responsables de un mismo delito individuos mayores de 18 años y menores de esa edad. Eso es lo primero que habría que cambiar, porque yo lo que digo, repito, o sea, si aquí el menor puede ser responsable o no es responsable. Ese no es el punto. Y se le aplica ahora, por lo tanto, esto es muy difícil de aplicar en la práctica. Porque además, como existe una responsabilidad penal
Esto está incluido en lo que hace el Ministerio de Justicia, en materia de responsabilidad penal juvenil, si no me equivoco. La verdad es que por alguna razón, además que hay que probar que se hubieran prevalido a los menores y el juez lo aplica en conciencia. O sea, yo la verdad que veo el artículo 72, no sé, yo quiero averiguar, quiero preguntar si el Ministerio Público tiene alguna información sobre esto, pero lo que se nos ha dicho varias veces acá es que es muy poco aplicado esto, que no se usa nunca. Y no se usa nunca porque es muy difícil mostrar que se prevalió de alguien. Es muy difícil el aplicar esto digamos, y aplicar esto de que la sentencia es apreciada en conciencia por el juez. O sea, el juez determina si el joven lo hizo voluntariamente o no, esa es la verdad. Entonces, yo lo que se trata aquí es sancionar a los que usan menores. Más allá de que, mira, hace unos meses atrás, un par de años atrás, no sé si fue un accidente, no sé si falleció el menor. Alguien estaba robando un camión con útiles, con cosas, y el único que estaba era el menor. El único menor tenía 12 años, pero era el jefe de la banda. Entonces, naturalmente, en ese caso, de acuerdo con el artículo 72, el juez va a decirle, por favor, este señor era el jefe de la banda, el que manejaba el camión cuando se lo robaron. ¿Cómo le vamos a aplicar un agravante a los otros? Bueno, yo creo que sí corresponde aplicarles una sentencia a los otros. Por eso yo estoy diciendo aquí, no estamos penando el delito dos veces. Estamos penando al menor que se vale al mayor que se vale de un niño, sea el niño culpable o no, haya cometido voluntariamente no el delito, ese no es el punto. El que ha cometido un delito con un menor se va a la cárcel. Dos veces, se va a la cárcel penado. Ahora, si alguien me puede proponer un agravante, eso como eso, yo la verdad es que creo que es difícil. Pues el concepto es muy distinto. Repito, aquí el autor es el mismo. Es un individuo que comete un homicidio, un robo, un delito grave, y que al mismo tiempo se vale de un menor para eso. O lo induzca, lo hace participar. Pero el objeto no es el mismo. Y la causa tampoco. Son distintos, es un delito distinto. Estamos creando un delito distinto. Ahora, ¿cómo resolvería yo el problema del artículo 72 dejándolo ahí? Porque finalmente, si no es posible penar ni nada por el estilo, el otro sí va a penar. Pero estoy dispuesto a que llegue la información respecto de cuánta gente está en la cárcel en este momento con el agravante del artículo 72, y yo le aseguro que son muy pocos. Pero reconociendo que existe la prensa y otras cosas que podrán decir, salió en libertad fulano de tal que se debería haber quedado 3 años más en la cárcel, yo creo que tendríamos que verificar eso. Así que, y la verdad es que aquí estamos haciendo un nuevo tipo penal. El tipo penal es que el mayor de 18 años que induzca o fuerce un menor a la comisión de un crimen. Ese es el tipo. No es el que comete un crimen acompañado con el menor. ¿No, Insulza? Sí. Permítame agregarle algo a su argumento que me parece atendible. Que es que, ¿qué pasa en casos donde además el mayor de edad no comete el delito? O sea, la gracia que tiene definir el tipo penal es que si es que alguien utiliza a un menor de edad y, por ejemplo, sabemos que alguien es inducido, en el verbo rector que usted pone hoy día, se vale de un menor de edad, este tipo penal podría incluso a la fiscalía, me imagino, ir a buscar quién está detrás de un delito que solamente lo comete un menor de edad. Lo digo, y no sé cómo cómo funciona hoy día en la práctica con el 72. Probablemente sea más difícil de aplicar. Porque el delito en sí mismo tiene que estar imputado al menor de edad que no tiene responsabilidad penal. Entonces creo que tiene una virtud el poder definir un tipo penal distinto complementario. Es lo que veo como un elemento adicional. Entendiendo los argumentos del senador Arboe, que me parece atendible, pero creo que son enfoques complementarios. No sé si son enfoques excluyentes. Sí, yo también lo creo. El problema es que el problema tiene mucha razón la senadora Zabal cuando dice el problema es qué hacemos con el 72.
Porque, repito, derogar el 72, que sería lo lógico, puede significar que alguna gente pida, a través argumentando el prorreo, que le eliminen de su sentencia el grado que le correspondió que le correspondió en virtud de un agravante que fue derogada. Pues. No sé si se entiende el problema. Sí. O sea, habría que ver cuánta gente efectivamente, esto yo creo que es mejor que el agravante. Pero para no correr el riesgo de que nos digan que inventamos una ley que significó que no sé cuánta gente saliera en libertad porque pidió su prorreo, veamos cuántos son. Presidente, para aclarar por su intermedio al senador Insulza, preguntarle en el fondo si en este nuevo tipo penal estamos dejando fuera a quienes se sancionen el artículo 72, porque si es así, el principio non bis in idem no estaría aquí, no estaría siendo un problema, porque efectivamente el 72 habla de que en los casos en que aparezcan responsables de un mismo delito individuos mayores de 18 años y menores de esa edad, aquí están hablando de que ambos cometen un mismo delito. Es muy distinta la figura a la que usted está queriendo insertar hoy día, cuando habla de que finalmente, y lo dice el presidente, el mayor de edad no tiene que cometer el delito. Aquí se estaba hablando de inducir al menor a cometer el delito, o se vale de que es una figura distinta. Entonces, quizás ahí también quedaría salvaguardado el hecho de que en el artículo 72 hoy día se está sancionando una figura distinta a la que se quiere hoy día por este nuevo tipo penal. Entonces, quizás lo que yo creo que quizás deberíamos hacer también es hacernos cargo del 72, porque si se dice que hoy día no es aplicable, y yo creo que también el hecho de que se mencione en el último inciso pudiendo esta circunstancia ser apreciada en conciencia por el juez, también dificulta aún más utilizarlo como agravante, quizás también hay que hacerse cargo. Pero para ir despejando dudas, no vamos a estar sancionando dos veces a una misma persona con el artículo 72 y este nuevo 147 bis. Entonces, quiero despejar esa duda. A lo mejor, si es que pudiéramos conversarlo, presidente, por su intermedio, preguntárselo al senador Insulza para ir despejando. Sí, la verdad es que el problema es bien simple. O sea, el problema es que cuando existe un artículo que dice que si lo cometieron en conjunto un adulto y un menor, el mayor, se le aplica al mayor una agravante. Sí. Y el problema es que eso no dice nada respecto a la condición del hecho de que lo haya cometido, de que el menor pueda de que sea un menor de 14 años incluso. No dice absolutamente nada. Entonces, ese artículo lo que hace es condenar al mayor. La propuesta nuestra es proteger también al menor. Es proteger también al menor y decir, mira, aquí el tema es que nadie va a reclutar, la idea es que se reclute la menor cantidad posible de menores, esa es la posibilidad, ese es el punto. Lo que nosotros queremos es que el que va a cometer un delito con un menor de edad, antes de cometer el delito, diga, bien, no sabéis que no usemos a este cabro, porque si llevamos a este niño y nos caen encima, nos van a meter 3 años y un día adicionales. Eso no está en el otro. Además que el juez aprecia. O sea, el juez tiene que deducir en conciencia si el menor quería o no quería cometer el delito. Para empezar, si el menor quería cometer el delito, no hay ningún problema, se acabó el problema. Y si no quería cometer, y saber si quería o no cometer el delito, tiene que apreciarlo el juez. Entonces, eso no defiende al niño suficientemente, ese es el principal punto. Es lo que creo yo, por lo menos. Ahora, si alguien me inventa un agravante, me parece perfecto, pero esto le voy a decir que nosotros junto con el mismo día que yo, varios presentaron sus indicaciones, y todos eran con agravante, y terminaron convencidos todos, por lo menos con que yo hablé, de la Provenza, el senador Osandón, otros, que esto era probablemente lo más razonable, crear un delito que sea cometer delitos con un menor, o hacer participar de cualquier forma a un menor en el delito. Eso es lo que protege al joven. ¿Cuál es el problema? Esta ley ciertamente va a agravar mucho más, o sea, va a meter a la cárcel al que lo haga mucho más que el agravante del 72.
pero tiene un pequeño problema, y es que si se elimina el 72, nosotros, desde el punto de vista formal, estamos eliminando un agravante. Y cualquiera que esté preso por ese agravante puede pedir salir de la cárcel con más facilidad. Esa sería, senadora, la única razón que yo tendría para no hacer nada con el 72. Es que no se puede escudar el que ya está condenado por eso. Yo creo que están claras las dimensiones. Le propongo que podamos escuchar a los invitados. Les pido que sean muy breves. Yo creo que tenemos bien clara la película de las aristas para que ojalá podamos ir viendo sus opiniones. Esto no lo vamos a zanjar hoy día, pero queremos ir avanzando de aquí a la próxima semana. Entonces, me gustaría escuchar a María José Taladriz, si quiere primero, después voy dando la palabra a Macarena Cortés y a Francisco Maldonado. María José. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tal como dijimos en la sesión pasada en la que participamos, encontramos adecuada la propuesta contenida, ¿cierto?, que se contiene en la moción, y también valoramos positivamente la redacción nueva que se propone para este proyecto, en cuanto a utilizar la expresión valerse de y otros verbos rectores que la hacen más completa, y que en definitiva incluyen una mayor cantidad de hipótesis en las que se pueden utilizar a los menores de edad. También se hizo referencia a la proporcionalidad de las sanciones. Esta nueva propuesta contiene una rebaja de penas, pero mantiene la regla de concurso en su inciso tercero, lo que también valoramos positivamente, tal como señaló el senador Insulza. Sin embargo, es necesario hacer presente que sí pueden presentarse ciertos problemas prácticos de mantenerse la agravante del 72 y sancionarse la misma conducta dentro de un tipo penal. En definitiva, la conducta del agravante del 72 igual puede incluirse dentro de las conductas que pretende sancionar el nuevo tipo penal. Entonces esa es una cosa que resulta complicada y que efectivamente es importante dimensionar para ver los efectos que podría tener su derogación, para ver si se va a implicar una serie de revisiones de condena o no. Pero como nosotros también hemos hecho presente, creemos, pero no tenemos un dato tan certero de que su aplicación ha sido escasa en razón de la jurisprudencia que hemos podido levantar con la aplicación de esta agravante. Y otra cosa que queremos hacer presente y que podría traer dificultades en cuanto a la aplicación de este nuevo tipo penal es que en el proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social, en su artículo 41, se propone la misma agravante, pero con carácter genérico dentro del artículo, para el artículo 12 del Código Penal. Ahí no sé si el Ministerio de Justicia se puede referir a ese punto, porque se incorpora un agravante en el numeral, para un numeral 22 al artículo 12 del Código Penal, que establece como agravante el cometer un delito en cuya realización haya intervenido un menor de 18 años, aún y cuando su participación no diere lugar a responsabilidad penal. Entonces, eso también podría traer ciertos problemas con el nuevo tipo penal. Eso, señor presidente. Muchas gracias, María José. No sé si quiere hablar Macarena o Francisco. Macarena. Bien, Francisco parece. Gracias, presidente. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero la propuesta presenta varias dificultades y tiendo a disentir un poco de la claridad que usted mencionaba recién en relación a cómo se ha ido decantando el tema. Yo diría que el senador Insulza tiene razón en todos los planteamientos que tienen que ver con los objetivos de la iniciativa, pero hay problemas que tienen que ver precisamente con la forma que se le puede dar. Primero hay que tener en cuenta que los problemas de bis in idem estrictamente se vinculan a casos donde la forma de intervención del adulto es exactamente idéntica a la forma bajo la cual se actúa sobre el niño y la comisión del delito. Es decir, en los casos que usted mencionaba y que también mencionaba la senadora Sabat, precisamente la inducción, el inducir, genera responsabilidad en el adulto. Y la genera precisamente en los mismos términos de la responsabilidad que se le va a imponer al niño. Y ese es precisamente el problema de la doble sanción. Si no hay un caso imaginable
donde el adulto induzca o fuerce y eso no le genera responsabilidad por el delito que comete el niño. Y ese es precisamente el campo donde se plantea alguna dificultad en materia de bis in idem. No sucede con el verbo valerse, y en ese sentido la propuesta que nos ha presentado el señor Insulza es correcta, porque precisamente el prevalerse o valerse supone, entre comillas, un grado de aprovechamiento del niño, y ese grado de aprovechamiento, por regla general, está asociado a su irresponsabilidad. Y esa es precisamente la discusión que se ha planteado en los modelos comparados donde se tipifica la misma figura. Es decir, lo voy a tratar de decir en sencillo. El valerse no genera problemas de bis in idem, por eso no los genera el tipo penal hoy día, y el inducir o forzar sí los puede llegar a generar, sea que usted los coloque en un agravante o que los coloque en un tipo penal independiente, de modo tal que se puede tipificar de forma independiente, y cuando un tribunal en la práctica tenga que valorar ambas conductas, el delito ejecutado por el menor y eventualmente la aplicación de este nuevo 147, va a advertir que el hecho de haber actuado sobre el niño va a servir a los mismos efectos, y eso va a dar lugar a una discusión que probablemente, si los tribunales resuelven conforme se ha venido justificando el non bis in idem, va a terminar en la no aplicación del 147. ¿Qué es lo más grave de esto a nuestro juicio, presidente? Que si usted aprueba este 147, si el Parlamento lo aprueba, y sea que se mantenga o no vigente el 72, siempre va a ser preferente. Porque si yo tengo una circunstancia agravante y un delito, se va a aplicar el delito, y eso es lo que dice el artículo 63 del Código hoy día y toda la doctrina. Si prefiere el delito y no la mera circunstancia. Y eso significa que se derogue el 72 o no se derogue, o sea, si lo dejan vigente, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y lo más grave es que al recurrir a la técnica de la acumulación, en algunos casos se llega a un resultado, ojo, más favorable que lo que propone hoy día el 72. O sea, lo que se está proponiendo en la indicación es que si se comete un simple delito, se aplique una pena independiente de 541 días a 3 años, si se trata de un simple delito, y de 3 años y un día a 5 años, que aparece proporcionalmente adecuado, si se trata de un crimen. Pero si usted se fija, presidente, si el delito tiene el tramo máximo en presidio mayor en cualquiera de sus hipótesis, grado mínimo, grado medio, grado máximo, el solo efecto del agravante hoy día hace subir de inmediato al grado superior, es decir, aumenta de inmediato en 5 años la pena, para empezar a conversar. Y eso quiere decir que en varios delitos, en varias hipótesis delictivas, en robo por sorpresa, en robo con violencia, etcétera, esta respuesta es más blanda de la aplicación del 72 y genera una sanción más baja. Y eso tiene que ver estrictamente porque la sumatoria va a ser una sumatoria de 3 años o de 5, y la subida en grado al menos va a significar, para empezar a conversar, una subida en 5 años. Entonces, lo que se ha planteado de alguna manera, y que planteamos los asesores, lamentamos no haber alcanzado a terminar la conversación con ellos, es que el objetivo es valorado, es compartido, pero lamentablemente con la propuesta no se está logrando, e incluso en algunos en varias hipótesis, que yo diría son las más preocupantes, esto genera una sanción más baja de la que hoy día considera la legislación con el 72. ¿Cuál es el problema del 72? Que la jurisprudencia, precisamente porque se trata de un efecto muy gravoso, exige responsabilidad. Y la forma de corregirlo, tal como se hizo en la discusión en la ley de droga, es eliminar la exigencia de responsabilidad de parte del niño. Y pudimos compartir el otro día, incluso en la reunión con los asesores, que al eliminar la exigencia de responsabilidad, el prevalimiento es evidente y el agravante se empieza de inmediato a aplicar. Así que para nosotros ese sería un poco el camino, un poco en la línea de lo que plantea el senador Arboe. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Francisco Maldonado. O sea, básicamente su reflexión es que al final, al tener un delito, una tipificación del delito, probablemente se incurriría en tomar el delito más gravoso que el original, y que incluso en los casos donde la inducción exista, y por lo tanto el mayor como que aparezca medio ausente, pero el hecho de haber inducido, se le corresponde esa responsabilidad, por lo tanto sería sancionado por aquello, y eventualmente no tendríamos penas mayores como busca el objetivo que todos compartimos. Esa es un poco su preocupación. De alguna manera ¿correcto? Sí, presidente. En inducción y forzamiento pasa lo que usted señala recientemente, y en prevalerse, el objetivo de alguna manera es trabajar los casos en los cuales el niño no es responsable, como el mismo ejemplo que citó el senador Insulza. Porque lo que va a hacer un tribunal, en el caso de un inducción o forzamiento, es que va a tomar el delito cometido por el niño, va a ir al artículo
15 del Código Penal, el artículo 15 le va a permitir aplicarle al adulto la misma pena equivalente al delito que cometió el niño, y luego, como valoró esa circunstancia, no va a poder además volver a valorarla para aplicar el 147. Lo más probable es que la pena mayor sea la del delito ejecutado, y eso significa que solo se va a quedar con ese delito ejecutado, en lugar de eventualmente subirla en grado desde el extremo superior, que es lo que hoy día está vigente. Es decir, en ese caso, si llega a suceder eso, que yo creo que es lo que va a ocurrir por aplicación del criterio constitucional del non bis in idem, se está rebajando la pena. Y en otros casos donde hay prevalimiento, donde se asume la irresponsabilidad del niño, precisamente porque por algo se están prevaliendo de él, si estamos hablando de delito de menor entidad, claro, la sumatoria de 3 años, la sumatoria de 541 días va a agregar. Pero en los delitos más graves, el efecto va a ser inferior al que prevé hoy día el 72. Como tal, que me da la sensación que ninguno de los dos casos está consiguiendo el objetivo. Yo entiendo en términos de, presidente, si me permite, entiendo en términos digamos, de los delitos mayores, lo que plantea el señor Maldonado. Efectivamente, si la pena es mucho más alta, subirle en un grado significa ir más allá de 541, a lo que sea, ¿no? Eso habría que examinarlo, probablemente, lo entiendo, pero la verdad es que creo que la generalidad de los casos no es así, pero en fin. En cuanto al otro tema, yo insisto, o sea, yo tengo la impresión de que yo no tengo a mí no me importa mucho dónde van las cosas siempre que se hagan bien. A mí lo que me parece, si se me quiere cambiar el 72 por este artículo llamado 72 y modificado de alguna manera, yo no tengo ningún problema. Ningún problema. O sea, el problema es que sea eficiente. Pero yo creo que el actual artículo 72 no sirve. Entonces veamos cómo cambiamos el 72. Pues. Y cómo lo cambiamos de manera que diga lo que dice este. Ese es el punto. Yo no estoy enamorado de ponerlo en el 72. La verdad es que en el 12 me parece un poquito equivocado, pero ¿qué quiere que le diga? Estamos discutiendo otra cosa. Pero el artículo 72 aquí a mí no me crea un problema en la medida que el 72 efectivamente diga que lo que se está castigando es al adulto, porque dicho sea de paso aquí, repito, no estamos metiéndonos con el niño, por eso me parece que entiendo que esto se ha discutido en el marco de la responsabilidad penal del adolescente o juvenil. Eso ahí no hay por qué discutirlo. Si esto no es penal, el niño no va penado de manera alguna con este artículo, de ninguna manera va penado. Esta es una pena al adulto que usa niños. Usar niños es lo que estamos sancionando. El objeto de este artículo es sancionar al que usa niños. No es el que roba, ni el que mata, ni el que hace esto, ni el que hace lo demás ya, sino que el que usa niños para cometer un delito. Por esas razones que tenemos una sola pena, no lo hacemos equivalente, decimos, mire, si son 10 años le subimos 3, si son 5 años le subimos 2, etc. Estamos sancionando con una pena el delito mismo. Reconozco que ahí tenemos probablemente un problema, por eso nosotros habíamos puesto inicialmente una sanción bastante más alta, pero se nos dijo que en realidad había un problema de proporcionalidad. Ahora, entonces, el principal tema es cómo hacemos grave realmente la sanción, fuerte la sanción, para usar niños para delinquir. O sea, el escena, presidente, y ustedes háganlo como les parezca, en que yo me pongo es qué pasa cuando una pandilla va a salir y le dicen, oye, no podéis llevar al cabro chico porque si lo lleváis nos puede caer 5 años y un día. Así que deja al cabro chico acá. Eso no delinque. Que los niños que no se obliguen, ni se esfuercen, ni sirva, que no sea útil usar a los niños para delinquir. Ese es el principal objeto de esta propuesta. Y yo repito, yo soy flexible a donde la ponemos, cómo lo decimos, cómo la fraseamos, pero el objeto sigue siendo el mismo. Muy bien. Yo no sé si es que María José quisiera decir algo más, pero yo quisiera ir avanzando hacia cómo seguir hacia adelante. Bien. No, que traigan propuestas, presidente. Si yo, salvo esta que yo he hecho, no tengo más que probablemente una redacción, como decía. No, yo propongo lo siguiente. Yo creo que primero hay una coincidencia total de que tenemos una falencia importante en la sanción de los adultos que utilizan menores. Creo que hay coincidencia. Además, el 72, como está escrito actualmente, no está dando resultado, tanto por lo que decía don Francisco Maldonado, de que se le exige
la responsabilidad penal, por lo tanto, claramente, finalmente eso hace que la posibilidad de que se utilice sea muy restrictiva. Yo les pediría a los asesores de todos los senadores aquí presentes que les interese que podamos trabajar junto con el Ministerio Público, junto con el Ministerio de Justicia, don Francisco Maldonado, Macarena Cortés, y buscáramos la mejor redacción que se haga cargo de lo que todos estamos buscando. Yo no veo una obsesión ni del senador Insulza, ni de ninguno de los presentes, para enamorarnos de una redacción particular, pero creo que hay bastante coincidencia de que estamos enfrentando un tema relevante. Creo que hay bastante coincidencia que no está funcionando bien esto, y que por lo tanto ya sea modificando el 72, como decía el senador Arboe, que es una línea, o eventualmente buscando alguna fórmula de adecuar el nuevo artículo, independiente de cuál sea la redacción, creo que hay bastante coincidencia de lo que se busca. Yo no sé si están todos de acuerdo, pero creo que por ahí tiene que ir, y tal vez la fórmula más sensata sea dándole una revisión de la indicación que nos mandó hoy día el senador Insulza, y si les parece, la próxima semana, a esta misma hora, en el mismo lugar, revisamos ese avance que puedan hacer los asesores junto con estas dos instituciones que nos han venido ayudando. Muy bien, presidente. No hay problema. No sé qué opinan los colegas senadores Marcela y Felipe Arboe. Perfecto. Presidente, Sí. la idea es que se arme una especie de mesa con los asesores y las instituciones que nos están apoyando, ¿cierto? Sí, eso venía ocurriendo. Bueno, le invitamos, senadora, como en la primera sesión que estamos con usted, a que su asesor también se pueda sumar. Yo sé que usted venía trabajando en esto en la Cámara de Diputados, así que con mayor razón, más que bienvenida a ese equipo. Encantada. Muchas gracias. Lo vamos a hacer Muy bien. entonces. Okay. Le agradezco a todos los presentes, a don Ignacio, don Marcelo, como siempre, un agrado. Vamos a la sala. Oye, antes de desconectarnos, presidente, pero fuera de sesión, si nos quedamos un minuto los senadores para explicarles un tema distinto, si fuera Muy bien. posible.